Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas las partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigilia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien nos oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa tu grandeza. Qué numerosas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Si retiras su aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Pero envía su Espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Que Dios sea glorificado para siempre y se gocen en sus criaturas. Ojalá le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, los exhorto a que vivan de acuerdo con las exigencias del Espíritu. Así no se dejarán arrastrar por el desorden egoísta del hombre. Este desorden está en contra del Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de ese desorden. Y esta oposición es tan radical que les impide a ustedes hacer lo que querrían hacer. Pero si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta del hombre: la lujuria, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, las enemistades, los pleitos, las rivalidades, la ira, las rencillas, las divisiones, las discordias, las envidias, las borracheras, las orgías y otras cosas semejantes. Respecto a ellas les advierto, como ya lo hice antes, que quienes hacen estas cosas no conseguirán el reino de Dios. En cambio, los frutos del Espíritu Santo son el amor, la alegría, la paz,
la generosidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio de sí mismo. Ninguna ley existe que vaya en contra de estas cosas. Y los que son de Jesucristo ya han crucificado su egoísmo junto con sus pasiones y malos deseos. Si tenemos la vida del Espíritu, actuemos conforme a ese mismo Espíritu. Palabra de Dios. Veni Sancte Spiritus, et emite celitus, lucis Tuae radium. Veni Pater Pauperum, veni Dator Munerum, veni Lumen Cordium. Consolator optime, dulcis hospes animen, dulce refrigerium. In labore requies, in estu temperies, inflectus solatium. O lux beatissima, reple cordis intima, tuorum fidelium. Sine tuo nomine, nihil est in homine, nihil est in oxium. Labaco de sorditum, riga quod est aridum, sana quod est saucium, flecte quod est rigidum, fobe quod est frigidum, rege quod est debium. Datuis fidelibus, inte confidentibus, sacrum septenarium. Da virtutis meritum, da salutis exitum, da peregne gaudium. Amen. Alleluia. Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. El Señor esté con ustedes.
Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Tomen asiento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Se llenaron todos del Espíritu Santo, nos relata San Lucas cuando nos cuenta lo que sucedió el día de Pentecostés, estando allí los apóstoles reunidos en oración junto a la Santísima Virgen. En la mañana de Pentecostés desciende el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego y quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Es la gracia que pedimos en este día de Pentecostés, que nos inunde el Espíritu Santo, que venga con sus dones a cada uno de nosotros en particular, y lo pedimos para el mundo entero. Como decíamos en la oración colecta, concede al mundo entero, Padre, los dones del Espíritu Santo, para que se renueve esa gracia, que haya un nuevo Pentecostés en la Iglesia. Envía tu Espíritu a renovar la tierra, cantábamos en el Salmo. La tierra ciertamente será renovada por obra del Espíritu Santo, y los corazones de aquellos que se abren hoy, en este día, a la gracia del Espíritu. Envía tu Espíritu a renovar la tierra. Pedimos esa gracia en el día de hoy para todos los que estamos aquí reunidos, como los apóstoles aquel día, en oración, después de una larga vigilia de oración, en espera de la gracia del don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene con nueva fuerza. Él está presente en nosotros desde el bautismo. Hemos sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Allí comienza a habitar ese don, esa presencia, ese Dios, amor, comienza a habitar en el alma, en el cuerpo también de aquel que se bautiza. Y comenzamos a ser templo del Espíritu Santo. Esa gracia del Espíritu Santo viene con nueva fuerza por medio de los sacramentos, de manera particular en la confirmación. El don del Espíritu Santo desciende en plenitud en el sacramento de la confirmación. Cuando nos confesamos, si estamos en pecado mortal, hemos expulsado por el pecado esa dulce presencia del Espíritu, recuperamos esa presencia por el arrepentimiento y por la absolución del sacerdote. En el Evangelio de hoy, el Señor, la mañana de la resurrección, al anochecer del día de la resurrección,
se hace presente allí en el cenáculo, sopla sobre ellos, reciban el Espíritu Santo. Y en orden al sacramento de la confesión, a los que les perdonen, los pecados les serán perdonados. En orden al sacramento, el sacerdote, por obra del Espíritu Santo, puede perdonar los pecados. No es Él, es Jesucristo, el que perdona. Y el penitente, si está en pecado mortal, recibe nuevamente el dulce huésped del alma, que comienza a reinar allí en su corazón. Y si uno está en gracia de Dios y se confiesa, aumenta la presencia del Espíritu. Por supuesto que cada vez que participamos de la Santa Misa y tenemos la dicha de recibir a Jesús en gracia de Dios por la Sagrada Comunión, viene junto con Cristo, viene el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son inseparables. Viene el Espíritu Santo. Pero hoy de manera particular, en este Pentecostés, quiere venir. Hay que abrir el corazón, hay que disponerse. Voy a compartir con ustedes un par de textos que nos pueden ayudar mucho en relación a la obra del Espíritu Santo en nosotros y cómo tenemos que nosotros disponernos para recibirlo. A lo largo de toda nuestra vida debemos trabajar para ir quitando obstáculos y que el Espíritu Santo vaya creciendo en nosotros y llevando adelante la obra propia del Espíritu Santo, que es la santificación. Tenemos que ser santos, y eso es obra del Espíritu Santo, con nuestra colaboración. El primer texto que comparto con ustedes, de Jacques Philippe, en relación al desprendimiento. Debemos, más bien la parte negativa, ¿qué debemos quitar para que podamos corresponder a las mociones del Espíritu Santo y Él nos pueda guiar hacia la santidad? Dice así el autor: no podremos recibir las mociones del Espíritu Santo si estamos rígidos, apegados a nuestros bienes, a nuestras ideas, a nuestros criterios. Para dejarnos guiar por el Espíritu de Dios necesitamos una gran docilidad y una flexibilidad que se adquieren poco a poco a través de la práctica del desprendimiento. Esforcémonos por no apegarnos a nada en el aspecto material, afectivo o incluso espiritual. No en el sentido de convertirse en alguien a quien no le importa nada o de mostrarnos indiferentes a todo, ni en el practicar una especie de ascesis forzada para despojarnos de todo lo que constituye nuestra vida. Eso no suele ser lo que el Señor nos pide. En cambio, es necesario mantener nuestro corazón en una actitud de desprendimiento, conservar una especie de libertad, de distancia y de reserva interior ante todo, que hace que si se nos impide tal cosa, tal costumbre, tal relación, tal proyecto personal, no hagamos de ello un drama. Este desprendimiento debe practicarse en todos los aspectos de nuestra vida, pero indudablemente el aspecto material no es el más importante. A veces vemos mucho más obstaculizado nuestro avance espiritual por el apego a determinadas ideas, criterios y comportamientos propios. Prestemos atención al consejo de un franciscano del siglo XVI. Que tu voluntad esté siempre preparada para cualquier eventualidad y que tu corazón no se esclavice a nada. Cuando experimentes algún deseo, hazlo de modo que no sufras en caso de fracaso, sino mantén el espíritu tan tranquilo como si no hubieses anhelado cosa alguna. La verdadera libertad consiste en no apegarse a nada. Así es como Dios busca tu alma para realizar en ella cosas grandiosas. El apego a nuestro propio saber, incluso cuando se propone fines que son excelentes en sí mismos,
es quizás el peor obstáculo a la docilidad al Espíritu Santo. Un obstáculo tanto más grave cuanto que suele ser inconsciente, pues evidentemente es más fácil no ser consciente de un apego a nuestra propia voluntad cuando lo que deseamos es una cosa buena en sí. Como el bien pretendido es bueno, nos justificamos de quererlo con una obstinación que nos ciega, sin darnos cuenta de que el modo en que tratamos de que se haga realidad nuestra idea no corresponde necesariamente a los planes de Dios. Nunca se dará una perfecta coincidencia entre la sabiduría de Dios y la nuestra, lo que significa que cualquiera que sea la etapa de nuestro itinerario espiritual, jamás estaremos dispensados de vivir el desprendimiento en relación con nuestros criterios personales, por bien intencionados que éstos sean. Hasta ahí el texto. Entonces, en primer lugar, para recibir el Espíritu Santo y saber responder con docilidad a su acción, debemos desprender nuestro corazón de todas las cosas. No solo de los bienes materiales, sino también de nuestra sensibilidad, de nuestra voluntad propia, de nuestros criterios, absolutamente de todo y de todos, para ser libres realmente y poder ser movidos por el Espíritu Santo que nos lleva hacia la santidad. De manera particular estoy predicando a monjes y monjas. Hagan el esfuerzo por escuchar, algunos están medio dormidos por la vigilia, pero no solamente les predico a ellos y me predico a mí mismo, estamos llamados a la santidad nosotros, pero todos, los laicos también. Predico de manera particular para todos aquellos que quieran ser santos, porque ese es nuestro fin, esa es la voluntad de Dios y esa es la obra del Espíritu Santo, la santidad. Entonces, a hacer primero ese trabajo de desprenderse de todo y de todas las cosas. En segundo lugar, comparto otro texto más breve, no se preocupen, sobre la docilidad al Espíritu Santo. Palabras de Louis Lallemont, no sé bien cómo se pronuncia en francés. Dice lo siguiente: cuando un alma se abandona a la guía del Espíritu Santo, Él la eleva poco a poco y la gobierna. Al principio no sabe a dónde va, pero una luz interior lentamente la ilumina, dejándole ver todas sus acciones y el gobierno de Dios en ellas. De tal modo que casi no tiene otra cosa que dejar obrar a Dios en ella y por ella lo que le place. Así avanza maravillosamente. Encontramos en la Biblia una imagen de la guía del Espíritu Santo, y es la que Dios tuvo para con los israelitas a la salida de Egipto, durante su peregrinación por el desierto para llegar a la tierra prometida. Para conducirlos, les dio una columna de nubes durante el día y por la noche una columna de fuego. Ellos seguían el movimiento de estas columnas y se detenían cuando ellas se detenían. Nunca la adelantaban, solamente las seguían y jamás se separaban de ellas. Así es como hemos de comportarnos en nuestra relación con el Espíritu Santo. Avanzar, quedarse, no separarse de Él. Para conseguir esa docilidad, obedezcamos fielmente a los deseos de Dios que ya nos guían. Algunos de ellos no los conocemos porque somos ignorantes, pero Dios solamente nos pedirá cuentas de los conocimientos que nos ha dado. Renovemos con frecuencia el buen propósito de seguir en todas las cosas la voluntad de Dios y mantenernos en esta resolución lo más posible. Pidamos incesantemente la luz y la fuerza del Espíritu Santo para obedecer a los deseos de Dios. Sobre todo al cambiar algunas circunstancias importantes, pidamos a Dios las luces del Espíritu Santo y asegurémosle sinceramente que no deseamos otra cosa que hacer su voluntad.
observemos atentamente los distintos movimientos de nuestra alma, así llegaremos a conocer poco a poco lo que es de Dios y lo que no lo es. En un alma obediente a la gracia, lo que viene de Dios es sereno y tranquilo. Lo que procede del demonio es violento y lleva consigo la inquietud y la ansiedad. Envíanos, Señor, tu Espíritu, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Ese Espíritu Santo que hoy desciende sobre nosotros es luz que ilumina, es fuego que consume. Como decíamos en la secuencia, como hemos cantado en latín, es dador de dones, es consuelo en el llanto, es amable, dulce huésped del alma, luz santificadora, lava las inmundicias, fecunda los desiertos, sana los corazones, ¿no? Cura nuestras heridas, calienta la frialdad. Todo eso es el Espíritu Santo, es el don con mayúscula. Hoy tenemos que pedir eso. Solemos pedir muchas cosas. El Señor quiere que pidamos esa persona divina, el gran don del Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Se lo pedimos a la Virgen, ella que tiene una relación única con el Espíritu Santo. Ella es lo que es por obra del Espíritu Santo. Descendió el Espíritu Santo sobre ella y se convirtió en la Madre de Dios. Ya la había hecho pura, purísima, desde su primer instante de existencia en la tierra. Ella es esposa del Espíritu Santo y es madre de la Iglesia. Pedimos esa gracia de manera particular, invocamos el corazón inmaculado de la Virgen para que nos comunique esa gracia del Espíritu en esta Santa Misa y a lo largo de toda nuestra vida.